Saberes trenzados, narrativas del encuentro, un podcast sobre experiencias investigativas en torno a medicinas ancestrales en el Nudo de Huaca. Un podcast sobre las experiencias de 3 investigadoras: María Ángela Montenegro Paz, Luz Yamile Leitón Gelpud y Gloria Jimena Garzón Guerrero, alrededor de las investigaciones que realizamos como parte de nuestros procesos académicos en tiempos y espacios distintos entre 2010 y 2025. Adentrarnos en estos conocimientos nos permitió vincularnos desde las memorias, las metodologías situadas, así como desde los afectos, con un mundo amplio, profundo y cotidiano que a través de esta serie buscamos compartir. Acompáñanos en este recorrido y descubrimiento. Saberes trenzados, narrativas del encuentro. Episodio 2. Un linaje de curanderas transitando el Nudo de Huaca. En este segundo episodio nos situamos como mujeres investigadoras, como puentes que posibilitan el encuentro con memorias y voces que hacen parte de las genealogías de las mujeres curanderas en el sur de Colombia. En este capítulo queremos honrar el legado del linaje de Doña Carmen, Doña Mariana y de Yamile. Reconocemos la agencia de ellas y su aporte a lo largo de 3 siglos por sostener y compartir de generación en generación el conocimiento en torno al curanderismo. Resaltamos en ellas el valor de su palabra, una palabra que cura, que enseña a curar, que preserva y que transmite estos conocimientos. Te invito a observar o a imaginar el mapa del suroccidente de Colombia, a desplazar tu mirada sobre él. De izquierda a derecha se encuentran el mar Pacífico, la selva, el piedemonte costero, la cordillera de los Andes, el piedemonte amazónico, la Amazonía, y al extremo derecho, el mar Atlántico. Este es un territorio espejo. El mar Pacífico lo es del Atlántico, las selvas que los bordean también lo son, y el piedemonte pacífico es el espejo del Amazónico. La lógica cambia cuando se refiere a la cordillera de los Andes, puesto que se erige como columna. Ella traza el corte que de sur a norte, de norte a sur, termina de configurar este territorio, que en sus entrañas alberga el Nudo de Huaca. Y es en el Nudo de Huaca que la fuerza del mito se convierte en memoria, en palabra, en presente. Así, el mundo andino ha construido un sistema de conocimientos alrededor de Pacha como cosmos, como totalidad, como sustento y legado, como posibilidad de darle continuidad a la vida en todas sus dimensiones. Doña Carmen, Doña Mariana y Yamile, mujeres que transitaron y transitan por el Nudo de Huaca, han portado el conocimiento en torno a la medicina ancestral. Su labor es el arte de curar con el soplo, el cual han heredado de abuela a nieta por espacio de 3 siglos. Doña Carmen, quien nació a mediados del siglo XIX y murió en las primeras décadas del siglo XX, legó sus saberes a su nieta Doña Mariana, quien nació en 1928 y murió en 2011. Y ella, a su vez, legó sus conocimientos a su nieta Yamile, con quien compartimos memorias y reflexiones en este podcast. Yamile vio desde niña cómo su abuela envolvía el tabaco con delicadeza. Con cada aliento hacía caer sus hojas. Conocía su olor. Veía cómo el humo subía cubriendo el techo, cubriendo la cocina. Lo conoció de cerca a través del rezo de la abuela, de su soplo, rezo y soplo que hizo para ella, para curarla de alguna dolencia, de algún espanto. Rezo y soplo que más tarde le compartiría en este camino conjunto de aprendizaje, de curación. Yamile, en nuestras conversaciones alrededor de su historia hay 3 momentos fundantes. El primero en su niñez, cuando escuchaba a su abuela Mariana contar historias fantásticas, y también cuando la veía en sus labores de curación. El segundo, en su adolescencia, cuando comprende el llamado y le interesa transitar el camino de la abuela y sus conocimientos. Por eso le pide que le enseñe, que quiere seguir su legado. Su respuesta fue no, aunque abrió una posibilidad: preguntarle al remedio, al yagé, a ver qué dice. Y el tercero, su decisión de ir en busca del remedio y llegar a él desde un lugar, entre comillas, privilegiado del conocimiento, la academia. Ahí la curiosidad, el deseo y una tarea se juntaron. Hablemos de estos momentos.
Gloria, le agradezco sus apreciaciones, como diferenciar estos 3 momentos, pero en realidad yo no fui a buscar el remedio. A ver, le cuento. Yo estudiaba filosofía en la Universidad de Nariño y por un trabajo de oralidad mandado por el profesor Jairo Rodríguez, fuimos a la Facultad de Artes para solicitar una entrevista a Javier Lazo. Entonces, una compañera no hizo la solicitud adecuadamente, así que me tocó por votación y por castigo, porque no las acompañé el día de pedir el permiso, ir a disculparme en nombre de todas. Entonces, como yo era muy nerviosa, pues convencí a una de ellas, a Jessica, para que me acompañe. Entonces, en ese ir, voy con mis nervios, voy con mi susto y me encuentro con un señor cruzado de brazos, ojiazul, crespo y alto, ¿no? Con una postura que marcaba una distancia que daba miedo. Sí, en realidad esa es la verdad. Pero entonces, como que siento yo que debo hablar y no sé de dónde saqué el valor y le dije agachando mi cabeza, vea señor, disculpe a mi amiga, ¿sí? Ella no es así, pero no lo hace con mala intención, disculpe. ¿Sí? Entonces el señor grandote se sienta, ¿no? Para quedar a mi medida y desde allí digamos que dice, está bien. Pero es mejor que vivan la experiencia. ¿Ya? Y se sonrió, ¿sí? Se sonrió mientras sus ojos brillaban aún más. Entonces yo podría decir es que fuimos invitadas a vivir la experiencia del remedio. Ahora, claro que hay otras cosas atrás que probablemente son las que hacen considerar que fui a buscarlo. Y es porque cuando nos despedimos, mi compañera le pregunta, disculpe, ¿pero de qué trata la experiencia? Entonces él dice, es una ceremonia de remedio yagé. ¿Ya? Entonces nosotros no habíamos tenido opción otra para la entrevista sino decirle, bueno, y ya nos habíamos comprometido a ir. Pero en ese momento yo siento recorrer con escalofrío todo mi cuerpo y entonces adentro de mi cabeza, ¿sí? Internamente me digo, ¿yagé? ¿Será lo mismo que cuenta la abuela? Y entonces comienza mi corazón nuevamente como a palpitar y me lleva a buscar a la abuela, ¿sí? Posterior de la invitación. Y en esa búsqueda, pues le digo, abuela, adivine, encontré eso que tanto habla usted. Encontré eso que dice que hace que las gentes se transformen en tigres y en pájaros. Y entonces la abuela me dice así bien brava, ¿no? Imposible. Eso no es de acá, eso no se encuentra acá. Y de alguna u otra manera ahorita considerándolo creería que incluso no le gustó escuchar que esté acá. Porque antes lo que ella nos había contado es que solo se tomaba donde era y allá era resguardado. Y si se contaba a través de las historias o de los cuentos, se hacía porque los cuentos pasan simplemente siendo puros cuentos y entonces nadie se va a poner a ir a buscar la verdad de esos cuentos, ¿no? De hecho, no había nada más que ir a buscar. Entonces, eso es lo que pasa en ese tercer momento, ¿sí? De descubrimiento. Pero ese tercer momento, pues al volver y decirle a Gloria, sí, probablemente sí lo fui a buscar, es porque cuando estoy como entre los 12 y 16 años por allí, sí le pregunté a mi abuela, sí le pido en 2 ocasiones que me enseñe, y ella me dice que no. Y le digo que ¿por qué no? En la primera sí le cuestioné que ¿por qué no? ¿No? Simplemente dijo, pues, ¿por qué no? Y en la segunda me dijo, porque para aprender habría que tomar yagé, habría que tomar el remedio. El remedio es el que da la autorización. Entonces, claro, o sea, yo creo que allí, a los 16 años, cuando me da esa segunda respuesta, sí vibra en mi cabeza como que, hay que irlo a buscar. Pero inmediatamente dice, pero eso no es de acá, eso solo es en la selva. Y no, pues para llegar a la selva, imagínese, ¿sí?
Y nosotros, desde el contexto en el que nacimos, pues eso era imposible realmente. Ese creo que marca ese segundo momento de pedirle a la abuela que te enseñe, desde el cual usted dice fue a buscar, ¿no? Y bueno, luego iríamos, ya, le diría que sí hay ese primer momento de pronto donde se fija la idea un poco más como en un sentir profundo, pero no porque se quiera buscar, sino porque pasa algo que te hace querer ser. Y es que me encuentro como por ahí cerca a los 8 años, como con lo que le dicen algunos coloquialmente un bajón, ¿no? Pero a esos 8 años uno no sabe, solo sabe que no quiere estar. Y entonces la abuela me dice, es la única de hecho, ¿sí? Que se percata de ello y estando en casa en algún momento me dice, a ver, vení. Y entonces yo me acerco, me agarra la mano, me jala así, me toca el pulso y me dice, vos tienes pulso de muerta, hay que curarte. Hay que curarte. Entonces cuando me dice que hay que curarme, ella se va a su casa, trae su frasco de curar, su frasco de aguardiente, trae unas ramas y me ventea. Es la primera vez que yo me encuentro con ese venteo de forma directa. Lo que sentí allí, te podría decir que es indescriptible porque era como quitarse algo de encima que me hacía por fin respirar. Entonces, claro, es como que me enamoro de lo que ella hace y eso que sintió yo lo quiero volver a sentir y entonces yo creo que internamente me digo, yo quiero ser como mi abuela. Ahí hay una cosa, Yami, que sí es importante también contar y es que finalmente usted sí va a tomar remedio. Si se encuentra con el remedio cumpliendo también una tarea. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo fue esa relación, ese encuentro y ese sí de la abuela, ese permiso? A ver, creo que en el episodio anterior les dije que fui a tomar remedio y dije que nunca más iba a volver. No se ha cumplido, cuéntenos por qué. Lo que pasa es que voy con esa pregunta y esa inquietud a la abuela de que encontré de lo que ella hablaba y ella me dice que imposible y eso es como que te digan, o sea, no, tienes que ir, ¿no? O sea, es como cuando te prohíben algo y ahora sí, es cierto. Pero la abuela, conociéndome también, ¿no? Lo intuye y llega por la noche y me dice, a ver, vení. Y me voy con ella a su casa. Y allá saca un tabaquito, lo agarra en su mano y me dice, a ver, decime el nombre. ¿Con quién es que vas a ir? Entonces yo le doy el nombre, ¿no? Le digo Javier Lazo y ella comienza a darle vueltas y vueltas y vueltas y repetía el nombre. Y le daba vueltas, luego agarra un tizoncito de la candela y lo prende, ¿no? Y comienza a ahumarlo. Pero no decían nada. Sí, o sea, solo miraba con su ojito y seguía ahumándolo y no decía nada, hasta que partió y cayó. Y entonces en ese momento dice la abuela, bueno, pues remedio sí es, pero no me cuadra cómo llegó acá. Y no entiendo. Peor aún, porque es blanco el que lo da, es un blanco. Y si yo les describiera lo que fue verla y comenzar a describir a ese señor del cual nunca le había hablado, me pasó escalofrío, la verdad. Y dijo, no lo entiendo, pero lo único que sé es que allí hay corazón. Y si hay corazón, anda tranquilamente. Entonces para mí fue un alivio porque ya no me tuve que ir a escondidas. Si no, ahí estaría, a escondidas. Entonces eso fue lo que me llevó, digamos, como a ese primer encuentro. ¿Sí? Tejemos de alguna u otra manera allí un código, entre comillas, ¿no? De lealtad entre los caminos, entre los andares, que tiene mucho que ver con el permiso. Porque yo creo que si me hubiese ido sin ese permiso, tal vez ni siquiera hubiera podido atreverme a entrar al espacio. Y la historia fuera otra. Y la abuela previendo, sí, que probablemente porque le dije que era para un trabajo, me pude haber ido sin permiso, cede. Y entonces dice, a ver, miremos.
Sí, no, me parece como bien interesante, que es como si hubieran dos narrativas de manera simultánea, ¿no? Hay una intención, un deseo, pero el deseo no es suficiente. El querer hacer algo no es suficiente, sino que también, y creo que por ese lugar también pasa el respeto que se ha perdido por muchas medicinas, ¿no? Y es el tema del permiso. Y reconocer que el permiso no es necesariamente esto de que alguien, una autoridad te diga que sí, sino que hay una voluntad distinta que entiendo yo, o así lo empiezo a comprender, que es de las medicinas otorgándote permiso para transitar con ellas de la manera que sea, ¿no? Como pacientes, ¿no? Como investigadoras, en este caso, como curandera en el caso de Yamile, ¿no? Entonces, yo creo que podemos ver aquí, sí, el misticismo que envuelve a las medicinas y a estos caminos. Y aquí quisiera como compartir algo, una parte del aprendizaje que yo he tenido, ¿sí? Y es que he aprendido a lo largo de este tiempo en el que he transitado como paciente, porque yo he sido paciente de la medicina ancestral del yagé, y ahora como investigadora, que las medicinas de alguna manera son portales, ¿no? O sea, son como es, en el yagé particularmente lo que yo he visto es que es como un portal de portales, ¿sí? Que fisura el mundo para mostrar otros. Pero ese camino no es llano, no es que uno quiera, entre y de una vez fue caminando y se hizo facilito, ¿no? Sino que la llegada a sus brazos no responde únicamente a las ganas o al deseo, como lo decía ahorita, sino que es efecto de un proceso místico que atraviesa también las propias pieles. Yo creo que aquí empezamos también a vislumbrar todo esto del misticismo del que se habla, ¿no? O del misterio, que a veces puede ser también tan difícil de traducir. Y creo precisamente que esa es una de las claves que sostiene los saberes de los que estamos hablando. Y aquí pongo una pauta de cómo nos encontramos con las cosas, ¿no? Parece que las viéramos de ladito o que tuviéramos corazonadas, ¿no? Y es que yo identifico el entrever como camino, ¿no? El entrever, esa posibilidad de ver entre dos cosas, ¿no? Poder filtrarse también, así como la medicina se filtra por nosotros también poder filtrarnos para poder ver y concebir otras cosas, ¿no? Entrever como camino, entrever como proceso, como corazonada también, que se reflexiona, que se piensa, que se cuestiona y que se camina, que no hay otra manera distinta que caminarla. Así lo veo, o mejor, así lo entreveo, ¿no? Por decirlo en estos términos en los que estamos hablando, desde el lugar donde he podido situarme. Sin embargo, también creo que el lugar es otro, quizá con más ramajes, para quienes de la mano de una medicina, con sumo respeto y responsabilidad, se dedican a curar. O sea, yo puedo hablar de este camino que he transitado como paciente, como investigadora, así como que me han abierto una casa para poder conocer una medicina. Pero creo que el camino de curar es otro. Entonces, yo quisiera aquí abrir una pregunta para Yamile, y es, ¿qué hacen las curanderas? Ay, pues, ¿qué le puedo decir? Yo creería que lo que hacen las curanderas es cuidar, igual que las madres, cuidar la vida, cuidar la existencia. Pero para cuidar, precisamente no hacen nada. Y no me malinterprete ese no hacer nada, ¿sí? Sino que no hacer nada es como ser experta en aquietar lo que está muy movido y lo que está desequilibrado. Una madre, cuando su hijo llora mucho, tal vez sea la única que lo puede aquietar. Las curanderas hacen lo mismo no solo con las personas, con los espacios, con los animales, con el territorio, ¿sí? Los curanderos también quieren hacer lo mismo y de hecho lo hacen. Por eso hacen camino. Por eso creería yo que un curandero le toca con mucho más tiempo prepararse que incluso a las mismas mujeres. Sí, porque ellas en cualquier momento los alcanzan porque tienen la experiencia interna, si no hayan tenido hijos, de ser madres. ¿Sí? De la madre, de eso que le llamamos madre. Entonces tienen instaurada la memoria innata de cuidar. ¿Y qué es lo que hay que cuidar? La vida, la existencia, lo que te digo. Entonces, eso le podría decir lo que hacen las curanderas. Yami, ¿y usted por qué no se denomina como curandera si
si en este camino, en este proceso, en este tiempo, desde niña, podemos decirlo, y con un legado, está en el camino de la curandería. Lo que pasa es que estos caminos son de vida y la vida tiene sus momentos. Cada momento en la vida debe irse transitando con calma, ¿no? Entonces, siento que denominarse de alguna u otra manera es colocarle un freno al camino. O sea, ya, yo soy esto, entonces luego, ¿sí? Entonces, comenzando por allí, te podría decir que por eso uno no se denomina. De hecho, en nada uno debería denominarse, creería. Pero aparte de eso, es porque dentro de lo que descubrí en mi abuela, en su trabajo, mirándola, sí, observándola cada momento, cada instante, es que habían 3 cosas allí que hacían y la definían. Y era tener disposición, tener condición y tener don. La disposición, o ese estar dispuesto, ¿sí? Así como una madre es prácticamente a dar la vida por sus hijos. Esa es la disposición que tiene ser curandero. ¿Cuántas personas estamos dispuestas a dar la vida por el otro? Y a veces aún así nos decimos curanderos, sanadores. Yo la vi a ella muchas veces enfermarse y nos tocaba irla a cuidar. Y siempre le preguntaba y le decía, abuelita, vamos al hospital, venga. Y ella decía, no, mija, porque esto no es de allá. Yo lo sé, me tocó duro y este es el precio. Pero ya me repongo, déjeme que yo me repongo. Entonces, yo creo que ese aprender desde allí a mí me hace decirme que yo no soy curandera, porque no sé y no me determino en función de cuánto estoy dispuesto a dar por el otro. Aún no lo describo, no lo entiendo, no lo encuentro en mí. Y luego viene esto de la condición, ¿no? Y la condición, si bien se traduce desde los linajes, desde el legado, y desde allí sí me podría decir, pero usted le legan, entonces usted es curandera, ¿sí? No tiene tanto que ver con eso, sino la condición de disponer tu corazón, ¿no? Pero también es esa condición para darte al otro, ¿sí? Desde el aliento, desde el soplo, desde la palabra. Esa condición para estar allí de tal manera y tal magnitud, y yo lo miraba en mi abuela, que si llegaban a las 2, 3 de la mañana, se levantaba y los atendía. Yo no, ¿sí? Yo hasta pongo horario a veces. Y no en esto del curanderismo, sino dentro de los limitantes de mi vida, de mi carrera profesional, de lo que hago. Pero es que la abuela no tenía diferencias entre que si esto es del curanderismo y esto es de acá, no. Su camino era uno. Y lo que sería como el don, ¿no? Es como eso de poderte relacionar, ¿sí? Es innato. Pero no te relacionas solo con las personas, sino con absolutamente todo, ¿sí? Y entonces la abuelita decía, uno para dedicarse a esto tiene que contar con 50. Y yo una vez le pregunté, ¿50 qué, abuelita? Y me dijo, pues 50 espíritus. Y creo que por eso pregunté si los espíritus existen. ¿Ya? Claro. Y entonces 50 para mí es una metáfora. 50, ¿ya? Que no estamos dispuestos muchos a comprender. Y el mundo espiritual, cuando se abre y te muestra ese infinito, muchos decimos, yo ya no quiero estar allí. Yamile, ¿qué significa ser mujer en un contexto de curación donde prevalece la guía de los hombres? Vaya pregunta, ¿no? Porque, mira, con estas 3 cosas que acabo de nombrar, ¿sí? Disposición, condición y don, el camino se vuelve de mucha paciencia. Y hoy en día, pues sobre todo, somos expertos impacientes. El masculino, el hombre, creo que de alguna u otra manera es el ser que mayor paciencia requiere tener para ser comprendido desde esa racionalidad que a veces lo cruza.
Y las mujeres emocionalmente hemos llegado a ciertos puntos de desborde de nuestra paciencia que ya no nos da, ¿sí?, para entrar a ese camino del hombre también y poder estar allí respirando y acompañando. Entonces siento que en esa dimensión se podría decir que estar allí desde este lado de ser mujer es una oportunidad. Sí, y en esa oportunidad o lo tomas o lo dejas. Te desarrollas o te quejas. Vives la experiencia de estar entre hombres curanderos, porque la mayor parte de seres que se dedican a esto son hombres, ¿no? La vives o te resistes. La enterneces, pero con firmeza, así como una madre, ¿sí?, para aportar y para transformar, o simplemente te impones a la fuerza y con peleas para seguir aportando también, pero no a la curación, sino al malestar, a la enfermedad, a la oposición, ¿sí?, a la lucha entre hombres y mujeres. ¿Quién es quién? Cuando somos realmente uno. Entonces creo que eso es ser mujer, entre paréntesis, que transita el curanderismo entre hombres curanderos. Es un camino entonces con decisión y pues interesante también esto de la no necesidad de la denominación, ¿sí?, de reconocer también precisamente también este misticismo con el que se van revelando las decisiones, porque creo que también es bastante clara Yamile en decir, pues yo en este momento no lo veo, pero estoy transitando por este camino, que podría llevarla a ser todavía más parecida a su abuela, ¿no? Pero todavía no lo sabemos, estamos apenas reconociéndonos aquí en este trenzado del que somos parte. Las abuelas legan su historia, sus memorias, sus relatos y reflexiones a sus nietas, posibilitando así que se dé continuidad a su herencia. Herencia que es recibida, aceptada, interpelada e interpretada por ellas. De esta manera, las nietas se hacen cargo de la continuidad de estos conocimientos con las herramientas que brindan sus contextos, desde sus visiones y la fuerza de sus espíritus. Ellas, con sus acciones y sus voces, aportan a construir la genealogía de mujeres curanderas en el nudo de Huaca. ¿Cuántas son las voces que nos anteceden y resuenan dentro de nosotras antes de que nosotras podamos nombrarlas? Se puede ver con claridad que hay un hilo más bien extenso de mujeres que hacen parte de este tejido y que nosotras somos otro hilo con el que vamos trenzando nuestra historia y también la de ellas y la de unas plantas, la de un territorio, y creo que tampoco cabe duda de que también se va hilando nuestro propio corazón. Estos son tiempos de volver a recorrer las historias de las mujeres, ahondar en sus conocimientos, reivindicar las voces de las mujeres silenciadas y también de quienes continuaron, casi en secreto, alentando el fuego de los conocimientos ancestrales, de quienes compartieron sus conocimientos con sus linajes y que han hecho de él un legado y un tejido. Son tiempos de narrar las historias de las mujeres, quienes avivan la magia y reencantan el mundo. Con espíritu de reconocimiento y respeto, nació la idea de producir este podcast, como un puente que une el pasado, el presente y el futuro de las medicinas ancestrales en el nudo de Huaca. Les invitamos a seguir acompañándonos en este camino. Este podcast es un proyecto colaborativo realizado por las investigadoras nariñenses María Ángela Montenegro Paz, Yamile Leitón Gelput y Gloria Jimena Garzón Guerrero. Fue grabado en los estudios de Radio Universidad de Nariño. Control técnico, Mario Portilla. Musicalización, Manuel Leitón. Producción sonora, Carol Ramírez. Estamos en Instagram como Saberes Trenzados. Este podcast cuenta con el apoyo del Programa Departamental de Estímulos 2025, Mundos Culturiversos Fase 2, de la Gobernación de Nariño.